Graciela Bamba Gaviria, doctora en Letras, con la tesis doctoral en expresionismo en la obra dramática de Georg Kaiser, profesora ordinaria de literatura alemana y capacitación en alemán y de posgrado en literatura comparada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la Universidad de La Plata, directora de la maestría en literaturas comparadas de la fase del NP, investigadora del Centro de Literaturas Comparadas del Instituto de Investigación de IDIX, de nuevo, miembro de instituciones nacionales e internacionales de literatura alemana y literatura comparada, como presidenta y fundadora de la Asociación de Germanistas Argentinos, miembro de la Asociación Argentina de Literaturas Comparadas, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germánicos, miembro de la IPG, Asociación Internacional de Germanistas, y las áreas de trabajo son novela alemana contemporánea, literatura de inmigración y exilio, posmemoria y holocausto en Latinoamérica, numerosas publicaciones en el ámbito nacional e internacional, y ha participado en otros tantos eventos nacionales e internacionales de Chile. Así que bueno, los dejo con Graciela. Bueno, el tema de mi conferencia, como ven, es Holocausto, Migración, Memoria, un acercamiento desde las literaturas comparadas al tema del Holocausto en la literatura argentina. Primeramente, lo que quiero marcar es que este acercamiento desde las literaturas comparadas se debe a una invitación que recibí del Ministerio de Educación de la Nación para hacer una primera presentación de lo que podría ser cómo se refleja el Holocausto en la literatura argentina a partir de los testimonios biográficos que ha habido y acerca de la historia. Como de esto no hay muy poco, la idea era armar un temario para organizar este enfoque, para lo cual vamos a tratar las siguientes preguntas. ¿De qué modo la literatura a escala global fue abordando el tema del Holocausto? Vamos a hablar de los temas, de los tipos de narrativas, de periodicidades. Luego, la segunda pregunta, ¿existe una literatura argentina sobre el Holocausto? ¿Qué características generales tendría? ¿Se podría pensar alguna periodicidad para la misma? Tercera pregunta, ¿de qué modo aparece Argentina en la literatura sobre el Holocausto y por qué? Cuarta pregunta, ¿cómo se construye un canon literario al respecto? Y última pregunta, que no sé si vamos a llegar, pero voy a tratar de hacerlo, ¿cuál sería el aporte de una investigación para la enseñanza del Holocausto en las escuelas y universidades? Que es el tema más importante por el cual yo me puse a trabajar sobre esto. Bien, vamos a hacer primero una introducción, más que nada para definir qué entendemos por Holocausto. Hablamos entonces de un acontecimiento fundamental en la Segunda Guerra Mundial, el genocidio perpetrado a judíos europeos en proporciones industriales. Para ello vamos a tener dos nombres, Holocausto o Shoah, y básicamente el elemento central de todo esto va a ser la confrontación y discusión en torno a ese suceso. Por un lado, en un término global, con referencia a lo que implica en la literatura alemana, esto es un tema eje para hablar de la identidad alemana y sobre todo para todo aquello que se sienta responsable de la civilización occidental, se sienta parte de ella. De manera tal que si bien el tema finalmente se tiende a centralizar en la identidad alemana como un conflicto, en realidad ese conflicto existe para toda la comunidad europea y latinoamericana y en general. Dan Dillard es el que en 1988 da una definición muy importante para ver la repercusión que tuvo el Holocausto en la historia, y él habla de un rompimiento civilizatorio, una civilización. ¿Qué quiso decir con esto? Que básicamente los fundamentos de la civilización occidental y de la humanidad quedaban en tela de juicio. Esa idea del rompimiento implica un comenzar de nuevo. Pero acá lo que tenemos que trabajar es de qué manera esa problemática del Holocausto en realidad comienza a convertirse en un tema de investigación por dos hechos fundamentales. Primeramente, pasada la guerra, tenemos los primeros procesos de Auschwitz en Francia, que son en 1963 y 1965. Dentro de la comunidad europea, esos juicios son quizás los movilizadores para visibilizar el conflicto, la magnitud del daño. Hasta ese momento,
se consideraban víctimas de guerra, pero no estaban ubicadas en la idea del genocidio. Otro movimiento que también genera una puesta en conflicto de esta situación es el Mayo francés, o como se habla en literatura alemana o en cultura alemana, es el movimiento estudiantil de 1968. Es ahí donde el conflicto surge en cuanto a cómo qué herramientas teóricas podemos tener para hablar del Holocausto. Mientras tanto, en el 80 recién hay una famosa discusión de los historiadores, porque justamente en la posguerra, en general, la discusión era si la culpa o la responsabilidad del Holocausto pertenecía a todo el pueblo alemán o solamente a los que la ejecutaron. Entonces el tema de la culpa compartida o demás era un tema que preocupaba mucho a la cultura alemana, y quizás el momento en que en los 80 surge la gran discusión es porque un historiador muy importante, Nolte, intenta negar que ese rompimiento civilizatorio haya sido singular y relativiza el Holocausto comparándolo con la dictadura stalinista. Bueno, eso es el comienzo de la famosa historia de Streich, y por ella surgen las reacciones de Jürgen Habermas, de Wittgenstein y de Jengler. Entonces, ¿por qué? Estamos hablando de que han pasado muchos años. Tenemos que ver qué pasó después de la guerra hasta esa década del 70, hasta esa década del 80. Entonces hablamos de que en los años 50 y 60 Alemania Occidental tuvo un gran proceso de mejoramiento material, hubo un reordenamiento estatal y público, y en general para ese reordenamiento se promociona el olvido, ¿no? Entonces ese rompimiento civilizatorio queda callado, queda silenciado, con una trampa detrás de ese silencio, y es que muchos en ese proceso de reedificación se nombra tantos en estamentos gubernamentales, judiciales, elites del nacionalsocialismo, que después van a ser declarados o van a ser denunciados muy a posteriores. Después en la década de 70 comienzan los grandes juicios por encontrar jueces que han sido miembros de la SS, en fin, hay un escándalo detrás de otro, lo cual la literatura nuevamente da cuenta. Otro momento muy importante en el proceso del Holocausto es la glorificación alemana. O sea, históricamente es en 1989, oficialmente y estatalmente se hace en 1990. En ese sentido, se agudizan las tendencias por un problema muy importante, y es que lo que era la República Democrática Alemana, o sea, la Alemania del Este, ellos habían trabajado el tema de la culpa como que ellos, como habitantes de la República Democrática, habían sido tan víctimas del nazismo como los que habían muerto en los campos de concentración y habían sido perseguidos y exiliados. Entonces el tema de la culpa por el lado de la Alemania del Este no fue trabajado. Tampoco se trabajó los restos del nacionalsocialismo que hubieran quedado en esos 40 años de gobierno prosoviético. Entonces, en la glorificación se vuelve a plantear de qué manera la memoria de Auschwitz puede ser un fundamento o la base para una conciencia alemana integrada. Bien, ¿de qué modo entonces, en forma global, la literatura da cuenta del tema del Holocausto? Vamos a ir a temas, tipos de narrativas y periodicidades. Es muy importante pensar que en la memoria, y vamos a hablar de cómo se recupera la memoria, la Shoah o el Holocausto. Entonces, vamos a tener, por supuesto, temas de la literatura, pero también está presente en el cine y la novela gráfica, enfocando el tema desde el punto de vista literario. Lo más importante que ocurre en esa historia de la memoria es que el cambio del siglo XXI implica que la transmisión directa de la memoria empieza a desaparecer porque la mayoría de los sobrevivientes comienzan a morirse.
Entonces queda solamente la forma de transmisión de los hijos y de los nietos. Y lo que se sigue discutiendo es si es posible transmitir a través de la literatura lo inconcebible. Entonces ese famoso silencio de la literatura que Adorno reclama para el tema del Holocausto, o sea, no se puede hablar de lo indecible, la prueba es que en esa memoria se intenta recuperar o se intenta decir lo indecible o lo inconcebible. Entonces tenemos una serie de características propias de la literatura del Holocausto que se evoca indirectamente, ¿no? Y estamos hablando de lo que ya sería el siglo XXI. Hay mediaciones entre un lenguaje cifrado que es acorde con ese rompimiento civilizatorio. Jamás se puede enfocar el tema literariamente según las tradiciones. Hay formas experimentales que tienen que ver con la idea de que Auschwitz, y digo Auschwitz para hablar de la parte por el todo, el ejemplo típico del Holocausto, define un impacto tan profundo que genera algo así como la necesidad de salir de los moldes tradicionales. Ya no se puede hacer tragedia, no se puede hacer novela, tampoco se puede usar la poesía tradicional. Entonces el tema implica también generar nuevas formas. Hay un rompimiento de formas tradicionales de la literatura. Otro importante tema es que en estos informes, autoficciones, novelas autobiográficas y demás, la literatura escrita no está escrita por profesionales. En general parece torpe, no hay estilo, la lengua a veces fracasa en su capacidad de comunicar, pero lo que sí podemos marcar es que hay un camino donde se marcan tendencias y podemos ver que hay tópicos fundamentales que se recuperan una y otra vez. Entonces, vamos a hablar de que tenemos un discurso literario del Holocausto. Ese discurso tiene distintos métodos, explora formas artísticas y es una manera de buscar esos puntos representados y representables. Ese eje, ¿no?, de imposibilidad de representar el horror hace que se renuncie primeramente a la figura del héroe literario. Y ese héroe literario está fuera de todo comportamiento ético. Esa es la salida al concepto trágico. Los primeros testimonios también marcan ciertos tópicos que se van a repetir una y otra vez y son algo así como el inicio o el comienzo para comprender este fenómeno. Entonces ahí hablamos de Elie Wiesel, fíjense la fecha, 1958, con su primera obra, La Noche. Después tenemos Primo Levi, Si esto es tu nombre, de 1947, y posteriormente La Tregua, 1963, y Los Hundidos y los Salvados, de 1989. Estos autores son así como los primeros y los específicos para comprender una literatura del Holocausto, y es algo que, por ejemplo, Primo Levi siempre se intenta que alguien lo lea como para ver el primer verdadero testimonio que hay sobre ello, sobre todo porque Primo Levi es el que crea algo que es una constante, que es el síndrome de supervivencia. O sea, las víctimas del Holocausto tienen en general un conflicto que es la incapacidad de hablar, el silencio. Por eso es tan importante que la memoria de los hijos y de los nietos recupere ese silencio, ese secreto guardado durante tantos años por sus padres o abuelos. Por otro lado, dentro de la literatura europea, tenemos ensayos que son muy importantes, como el de Jean Amery, que se llamaba Hans Meyer, Más allá de la culpa y la expiación. Tenemos novelas, ya estamos hablando del 73, Imre Kertész, en 1973, con Sin Destino, que fue en 2002 nombrado Premio Nobel de Literatura. Una obra que también es una de las primeras, esta de Edgar Hilsenrath, El nazi y el peluquero. Y en teatro tenemos una gran corriente de teatro muy importante con Peter Weiss y Georg Tabori, el teatro documental de Rolf Hochhuth, El vicario, del cual se hace una película que se llama Amén, de Costa Gravas,
y la dramaturgia de Peter Weiss con la indagación que es sobre el proceso de Auschwitz. Fíjense que estamos ya en década del 60 y década del 70, y esto es lo primero que se ve más allá de todo. En poesía tenemos dos poetas muy importantes. Paul Celan, que escribe un famoso poema entre todos que se llama Fuga de la Muerte, y esa fuga de la muerte es casi una respuesta a la idea de Adorno de que ya no se puede hablar después de Auschwitz. Es la respuesta poética a eso. Es un poema muy famoso, por eso puse algunos momentos. Y después tenemos la poesía de Nelly Sachs, que también es muy importante porque ella habla del exilio y también habla de su sobrevivencia al horror. Bien, en televisión, y acá es lo más interesante, en realidad, tanto en cine como en televisión, el que es responsable de la palabra Shoah, Holocausto, es Claude Lanzmann. Él hace un film documental en el cual estuvo trabajando 12 años y que aparece por primera vez en la televisión en 1985 y es una evocación indirecta a través de por vía de los testigos. Esta serie televisiva, fruto del trabajo de Lanzmann, es la que promueve el concepto de Shoah Holocausto, porque la serie se llama Shoah. Y es donde la palabra o el término comienza a ser definido como tal. Por eso es muy importante la interrelación que hay entre la literatura y los demás medios de comunicación. Después de los 90 hay un resurgimiento muy fuerte de la temática. Voy a nombrar algunos autores, por lo menos que no lo traduje esto. Este es un escritor muy interesante, Robert Menasse, un austríaco, que incluso fue profesor en San Pablo muchos años, así que en su novela aparece Brasil también. Y él tiene dos recuerdos como judío, uno se llama Vertreiben und Verhöhlen, y recientemente, en el 2017, él habla o denuncia de cómo la Comunidad Europea silencia la cuestión judía o el antisemitismo, y esa novela transcurre en Bélgica, en Bruselas, y hay una tomada de pelo, una teoría muy grande acerca de la falsedad de que la Comunidad Europea ha superado los conflictos cuando están presentes más que nunca. Después tenemos el caso de mi amado Sebald, con la obra Austerlitz en 2001, donde también tenemos algo muy interesante, y es cuando escritores no judíos toman el tema del holocausto, de la erradicación, de los niños que tienen que ser rescatados de allí, para hacer carne una cuestión y ir hasta qué punto nosotros, los alemanes, somos responsables. ¿Dónde está la culpa? Si la culpa es compartida o somos todos víctimas. Y después tenemos la novela que siempre doy de Schlink, el lector, que también reaviva el pasado en el presente de 1995. Y un testimonio que, si bien en el 1992, recién en español se publica en 2020, que es Ruth Klüger, Seguir viviendo, y Ruth Klüger es muy importante porque ella fue niña, víctima del campo de concentración, y después fue profesora en Estados Unidos. Entonces ella, siendo profesora en Estados Unidos, escribe sus memorias, Seguir viviendo, y se promociona como algo, un tema también muy interesante, que son los niños de los campos de concentración y sus recuerdos y su memoria después de ciertos años. Y de eso hay muchísimo, pero Ruth Klüger marca, sobre todo por los estudios del holocausto desde Norteamérica, un hito, porque es un nuevo camino. ¿Me estoy moviendo mucho? No. Bueno, esto vamos al galope. No saben la cantidad de cosas que no dije, pero bueno, quédense tranquilos que voy a tratar de sacrificar la mayor cantidad de autores. Es muchísimo, es una mochila muy larga para poder bajar toda la información. La pregunta: ¿existe una literatura argentina sobre el holocausto? Acá hay un hecho muy importante que tiene que ver
con que en 1997 se funda la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la República Argentina, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cultura. Esta tarea es organizada por es asignada, para que haga el rastreo de este tema, se le asigna a Leonardo Sentman y Saúl Sosnowski, y tenían que analizar la producción literaria hasta el año 2000. El libro se llama Fascismo y Nazismo en las letras argentinas. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que dice Saúl Sosnowski acerca de la situación en 2009? Él dice, aunque se ha vuelto un lugar común, aunque poco preciso, asociar a la Argentina a la dictadura con Europa bajo el nazismo, constituir un cuerpo literario en torno de la representación de nazis y criminales de guerra en Argentina desde los años 30, y particularmente a partir de 1945, sigue siendo una tarea pendiente para la crítica. O sea, Saúl Sosnowski lo que declara es que esa presunta beta no analizada queda prácticamente desatendida. Muy bien, ellos van a investigar en un libro realmente muy valioso, porque es el primero, van a hacer un rastreo de dónde surge el tema del Holocausto y del nazismo en la literatura argentina. Y lo primero que detectan son vestigios, pero en realidad los enfoques son muy relativos. Lo ven en Borges, lo encuentran en Sábato, lo encuentran en Abel Pose, lo encuentran en la Lila Borges. Pero en todos ellos lo que queda claro es que el interés de estos autores en general, tenemos a Abelardo Castillo, en Bernardo Berbisky, en Esteban Buch, Marcos Aguirre, José Pablo Feynman y Turuna Mercado. En general, luego de 1945, ¿qué dicen estos autores? No es posible detectar una serie literaria sobre el nazismo, el holocausto o el rol desempeñado por Argentina en la Segunda Guerra Mundial ante los refugiados judíos y el posterior ingreso de criminales de guerra. Hay excepciones, sí, por supuesto. Hay un famoso relato de Abelardo Castillo donde aparece un alemán que se ha escondido en la comunidad judía y se hace pasar por judío, y es el hijo que descubre la verdadera identidad del padre. O sea, esos son trabajos pioneros, pero en general lo que podemos decir es que el interés que ellos detectan por el tema de la Segunda Guerra Mundial, nazismo y demás, les interesa más que nada ver eso reflejado como un fenómeno propio del peronismo. En general ellos, la denuncia que hacen es denunciar esa presencia de nazis como una forma de atacar al peronismo. O sea, hay más interés en la realidad argentina que en el tema en general. Entonces, ¿podemos hacer periodos? Sí, naturalmente. Y esos periodos coinciden con los periodos a nivel internacional. O sea, tenemos una etapa contemporánea al exterminio de los judíos en Europa, en los cuales podemos encontrar alguna memoria autobiográfica en el mundo, pero no acá. Pero sí es interesante que una de las primeras obras que se editan acerca, no de los campos de concentración, sino de la vida de los guetos, es de una María Berg, que puede salir del campo de concentración de Polonia, y ella, como es ciudadana norteamericana, puede emigrar a Estados Unidos. María Berg había escrito un diario del gueto de Varsovia, y cuando llega a Estados Unidos, antes del final de la guerra, en el año 44, lo publica en Estados Unidos. Y esa obra fue traducida en el año 46 en una editorial argentina, cosmopolita. O sea que ya existe desde 1946, para aquellos que decían nosotros no sabíamos nada, además, para la comunidad, obviamente, de habla española, porque eso estaba traducido al español, existe el testimonio de 1946. O sea, ya había en Argentina literatura y memoria acerca del genocidio. Después tenemos la década del 60, donde podemos decir que se visualiza
Hay usos polémicos porque la problemática del antisemitismo se la utiliza como un marco de conflicto con el Medio Oriente. Entonces ahí es donde se retoma el tema, pero para algo que es casi la maldición del Holocausto, siempre es utilizado como parámetro para medir la maldad de los otros fenómenos. Después tenemos dentro de la Argentina la etapa dictatorial, que también es muy importante porque si bien hay un silencio, está la idea de ser más empático con el fenómeno, por los procesos de destrucción, y en la etapa de recuperación democrática, el Holocausto se convierte en metáfora global de las violaciones a los derechos humanos. Y la idea era comparar el antisemitismo dictatorial y sus procedimientos represivos con los modelos del Holocausto. Entonces, vamos a decir algo muy importante. En los años 70 legitimaron el testimonio como forma de representar una experiencia sensible en el espacio público. Schmuckler, en el 2000, dice lo siguiente: este conocimiento acerca del Holocausto, testimonial y aún fragmentario, permitió visibilizar otras experiencias que aún permanecían negadas con el olvido, como es el caso del genocidio de los armenios. O sea, una vez más, el Holocausto siempre es mediación para hablar de otros horrores. En la Argentina, básicamente, hay un hecho fundamental, donde la Argentina aparece como parte de un escándalo y al mismo tiempo genera literatura, que es el juicio a Eichmann en 1961. Esto precipita el proceso de visualización de lo importante que era la Argentina para esta situación. O sea, hay una causa que se desarrolla contra funcionarios del régimen nazi. Esto hace que necesitó de víctimas para dar testimonios en ese juicio. Y el juicio de Eichmann es un modelo, básicamente porque se hizo en Israel y no se hizo en Alemania. Ustedes saben que el gran problema de los juicios acerca de la Segunda Guerra Mundial es que los primeros juicios se realizaron en Alemania, pero no por los mismos alemanes, sino por un jurado aliado que era básicamente norteamericano. Entonces, esos juicios siempre tuvieron la relativización de que en general no era el mismo pueblo que se juzgaba así, sino que justamente necesitaba de una tercera instancia. Mientras que en el caso de Eichmann, la idea es que los judíos mismos, que se sentían representados en Israel, ellos mismos llevaban a cabo el juicio. Eso es la relevancia del juicio desarrollado en Israel, y sobre todo porque por primera vez el auditorio de esos juicios, que fue televisado y demás, ya lo sabemos todos por Hannah Arendt, estaba lleno de sobrevivientes del nazismo y habilitó la posibilidad de hablar, de contar. Hasta ese momento, y estamos hablando de la década de 60, esos sobrevivientes no habían podido dar testimonio. Entonces, lo importante es que se establece la legalidad de no callar más y hablar. Hasta ese momento estaba el silencio, que es un fenómeno de ese síndrome de sobrevivencia. Bien, entonces, ¿cuándo vuelve a emerger el tópico del Holocausto? Ya lo dijimos con la serie televisiva en 1979. Lo más gracioso, bueno, muy irónico, es que esta serie no se vio en la televisión argentina, se vio en todo el mundo y menos en Argentina. No pude enterarme por qué, pero esta serie fue reproducida en diversos países, la vieron millones de personas, fue récord de audiencia, y sin embargo la Argentina no la visto. O sea, no sabemos por qué, sospechamos que en ese caso hay algo muy importante y sí, bueno, a eso voy. Lo más importante, voy a esto, que hay una constante que ya se nota en un periodo dictatorial, pero desgraciadamente sigue hasta la actualidad, y que son instituciones de extrema derecha y tradicionalistas o muy religiosas que se oponen a tocar estos temas. Entonces, de acuerdo desde los medios tanto educativos de todos los niveles, hay ciertas instituciones que tratan de que esos temas no se traten. Y el silencio, de alguna manera, es una forma de complotar. Y esto surge justamente por este fenómeno, de cómo se nos filtró información o se nos aisló del mundo desde ese punto de vista.
¿Cuál es el tema más importante? Son nuestros propios juicios, porque la idea de las experiencias concentracionarias, la desaparición de personas en el momento del juicio a la Junta, hace que las personas tengan que hablar o tengan que usar los recursos de los otros testimonios. El Holocausto se convierte entonces en una forma, en una especie de ayuda o y de recursos tanto lingüísticos como de figurativos. Es muy difícil hablar de las experiencias traumáticas. Entonces, el Holocausto es la fuente de inspiración y de modelo. Bien, entonces, las políticas de memoria desplegadas desde 1983 hacen que el genocidio nazi sea un reservorio de significados y conceptos. Es una metáfora entonces que se convierte independientemente en una forma de comparar ambas experiencias. Y ya lo dijo Crisel en el año 2000. El Holocausto es un tronco universal, es un movimiento transnacional de los discursos de la memoria, y ahí el Holocausto es una especie de índice de acontecimientos específicos y funciona como una metáfora para otras historias traumáticas. Y ahí entramos en el siglo XXI y, como ven, he puesto algunos ejemplos para ver cuáles son los típicos temas que podrían ser distintos capítulos del Holocausto en la literatura argentina. Tenemos la llegada de víctimas y victimarios al país. Esto es muy importante porque es el momento de los cuales hay mayor testimonio, básicamente porque ya sabemos que sus llegadas fueron llegadas prácticamente abruptas, sin ningún tipo de asistencia. Después creo que si tengo tiempo voy a dar algunos detalles acerca de cómo es que llegan las víctimas del Holocausto. Luego está la comunidad judía ya instalada, que intenta comunicarse con el exterior, recibe cartas o envía cartas buscando a sus parientes si no los encuentra. Esto sería un típico tópico para analizar, y es cómo esa comunidad de judíos residentes en Argentina ya instalados intentan buscar a sus parientes, intentan comunicarse, y de qué manera la idea es que ese silencio, esa ausencia, es una forma de sentirse aislado. Estoy pensando, por ejemplo, en una obra que es muy nueva, que es de Santiago Amigorena, de 2020, se llama El grito interior, y es muy interesante porque él hace memoria de los abuelos, y ese grito interior justamente habla de la decisión del hijo residente en Argentina, asimilado a su vida económica y demás, que renuncia a comunicarse con su madre, aunque la madre renuncia a traer a la madre cuando la madre le pide por favor que haga algo para poder salir de Argentina. Entonces habla de que hay también un gueto interior, que es el que se vivía en Argentina durante la guerra. Bueno, hay muchos temas para ver acá. Lo más importante es que, en general, otro tema es cómo en Argentina judíos alemanes y alemanes nazis conviven en la época de la guerra. Incluso esa convivencia en la posguerra le sirve a algunos nazis para esconderse. Eso es muy interesante porque hay un famoso criminal nazi que se llamaba Pedro Olmo, que él pasaba sus veraneos en Miramar, en el balneario judío, y si bien a Pedro Olmo lo habían reconocido porque él se mostraba en la comunidad judía donde había víctimas del Holocausto, después de muchas denuncias, hasta la institución más importante de búsqueda de judíos lo había denunciado, finalmente lo logran atrapar. Y él siempre decía: me llamo Pedro Olmo. Nadie le quería porque un apellido era típico nazi, que había entrado con un vestidura de sacerdote y aparentemente venía de Génova. ¿El Hitler era el loco gris?
¿Perdón? ¿Hay un libro sobre él que se llama El Lobo Gris o no? No creo que sea de Pedro Olmo, ¿eh? Sobre el libro. Sí, no sé sobre... Me hace dudar. Bueno, porque era uno del submarino, ¿viste? Ah, sí, bueno, hoy salió la noticia de Necochea, el famoso submarino. Bueno, eso es... Bueno, justamente lo que voy a marcar es esto. Yo misma, y hago mi culpa, me he ocupado muchísimo de este tema, pero siempre enfocando acerca de los nazis. O sea, me interesaba más que nada rastrear la presencia de los nazis en Argentina y lateralmente visibilizar a través de las víctimas del Holocausto y no de los victimarios. Y en general, nosotros tenemos una tendencia a que nos interesa más, nos atrae más la idea de los victimarios y no de las víctimas. Entonces, este enfoque implica sacar el tema de ese eje que nos resulta fascinante, ¿no? Y nos atrae demasiado, para visibilizar todo lo que se ha escrito y de lo cual hay mucho testimonio del lado de las víctimas, donde las víctimas son los héroes, ¿no? ¿Qué es lo que debe ser? Y es la perspectiva que la literatura del Holocausto plantea, ¿no? El héroe es la víctima y no el victimario. Como en el pianista de la película. Claro. Bueno, entonces, un tema muy interesante es, por ejemplo, hablar de las experiencias en la ESMA y el Holocausto. Ese sería un cruce fundamental en lo que es la literatura del Holocausto en general y la literatura argentina. Porque tenemos situaciones, por ejemplo, como Manuela Fingeret, en La hija del silencio, ella misma presa en la ESMA, recupera en la ESMA como prisionera la memoria de su familia, de las mujeres de su familia. Tenemos a Eduardo Goldman, el último chiste de Gran Jacobi, donde es la convivencia y la amistad de un judío con una emigrado después víctima del Holocausto y un nazi del cual se hacen amigos, terminan teniendo participación en el periodo de Montoneros. Es una historia muy complicada, pero básicamente habla de esa convivencia. Después tenemos al autor que sigo y amo permanentemente, me declaro fan de Ariel Magnus, con su primer libro, La abuela, y donde cuenta, hace la memoria de su abuela, y luego en el 2017 El que mueve las piezas, que es la historia de su abuelo paterno. Hay otra obra más que ahora la vamos a tomar acerca de Ashman. Y después lo que incorporo, bueno, tuvo un mercado, por supuesto, sobre todo por el tema del exilio, y lo que incorpora acá es a Ignacio Vinaverri con novela gráfica, donde él, desde la Argentina, propone una figura, una heroína que es Dora, hija de una víctima del Holocausto, de un campo de concentración, justamente se llama Dora por uno de los campos de concentración, y donde Mina Berland en la novela gráfica lo que logra hacer es activar una especie de memoria a través de esta chica que comienza trabajando en Berlín en los archivos para enterarse más de la vida de su padre y participa de la casa de nazis, llega a la Argentina, o sea, está todo el periplo, más el periplo de lo que ocurre en Francia, como la década del 60 y del 70 son ejes en la novela gráfica, y justamente por eso quiero marcar, porque acá está el doble cruce, ¿no? de experiencias de la ESMA y el Holocausto, como esa idea está presente. Bueno, y tenemos incluso novelones, perdón, no quiero ser despreciativa porque de esta novela, Secreto bien guardado, de Viviana Rivero, hay una película, una serie incluso televisiva, bastante mala, pero bueno. Y es la típica novela romántica, donde por supuesto una criolla de la High Society se enamora del Hotel Edén de Córdoba de una noticia nazi. Sí, muy mala. Bueno, pero ahí está latente el tema, ¿no? Y cómo se activa este cruce de correspondencia. Después tenemos novelas que son también sobre espías nazis, en Lejos de Berlín de Terranova,
Y la otra perspectiva, que también es memoria, y es Chicos de Varsovia, de Bachuk Ana, una hija, un padre y las huellas de la mayor insurrección contra los nazis. Como ven, el eje se va corriendo a lo largo de esos años. Y se acelera incluso con este famoso caso Eichmann. Por eso puse como un hito en esta historia de la literatura este tema. Quiero ver cuánto llevo hablando, porque me da la impresión de que sí, 40 minutos. Bueno, vamos bien. Igual vamos a ir redondeando. En el caso Eichmann, lo más curioso es que tenemos en novela gráfica y en un plano de memoria a Julián Gorodischer, que escribe Camino a Auschwitz y otras historias de resistencia, donde él viaja a Polonia para recuperar la historia de una tía abuela, mandado por la madre. A su vez hace la historia de la resistencia polaca de un tío, que además es gay, y eso también es el otro objetivo de la novela gráfica. Y finalmente inventa una tía que participa en el secuestro de Eichmann en Buenos Aires. Estos tres personajes son ejes de estos caminos a Auschwitz y otras historias. Lo más interesante es que es la memoria de nietos. Lo mismo pasa con Ariel Magnus, que en 2020 publica El Desafortunado, donde intenta él, como escritor argentino, judío, con una gran formación, hablar de la figura de Eichmann en Argentina, después de una gran investigación donde él introduce su visión como descendiente de víctimas del Holocausto, los héroes del desenlace de Eichmann es la familia judía, la presunta novia de su hijo, que es Hermann, que es una chica cuyo padre ha sido preso y que ha quedado ciego después del Holocausto, que son los que denuncian la presencia de Eichmann. Corre el eje de la vida de Eichmann para buscar esa nueva perspectiva. Y dentro de los mismos testimonios, y esto es lo más gracioso, aparece también en 2021 Marcos Rosenzweig, que es un escritor tucumano que vive en París, escribe Querido Eichmann, donde de nuevo hace la historia de Eichmann en Tucumán. O sea, la primera parte donde Eichmann comienza a trabajar en una empresa que es una empresa de nazis, que se llamaba Capri, y hace de ingeniero y aparece en un pueblo de Tucumán. Y bueno, el fenómeno es que con una diferencia de un año de dos escritores judíos argentinos, ellos mismos intentan revisitar el tema de Eichmann desde otra perspectiva. Y después tenemos de Lucía Puenzo, Bacolda, donde también está la convivencia de los nazis, de los judíos, sobre todo el hecho de que la nena, ella misma, la nenita, está vista como una mestiza, muy impura, y es la preocupación de Mengele para que de tratar de perdonarse ese defecto de ser una víctima, ¿no? De su impureza. Bien. Entonces, redondeando, ¿en qué medida esta promoción dialoga o no con la literatura rural sobre el tema? Lo que vamos a plantear acá es que, en general, los escritores argentinos desde Cortázar tienen una tradición de exilio, destierro político o económico y una búsqueda de una identidad cultural. En ellos hay un conflicto de pertenencia permanente, es casi un tópico dentro de la literatura argentina. Entonces, la idea de reconocer los lazos con sus ancestros inmigrantes es una tendencia de literatura que se reaviva mucho a finales de los 90 y del comienzo del año 2000. La idea de encontrar ancestros que revelen esa identidad conflictiva. Entonces hay una literatura de memoria que surge a través de ese conflicto, donde el objetivo mayor es repasar la historia de la Argentina en consonancia con la historia de sus ancestros, que en general son europeos. Entonces, lo que se busca es mostrar la óptica de los individuos aislados. Esa es una teoría que se puede ver muy presente por ejemplo, en Ariel Magnus, que empieza justamente a hacer la memoria de su abuela y las grabaciones, donde él perfectamente dice
entremezcla Alemania, Brasil y Argentina, esa permanente cuestión transnacional que está en la memoria de los nietos, es muy clara. Y lo que quiero siempre recordar, que es casi un epígrafe para todo esto, es lo que Magnus dice acerca de su abuela. Dice que nunca hasta entonces había tomado verdadera conciencia de lo que había vivido la OMA. A pesar de que mis padres no se cansaran de recordarme sus sufrimientos, a pesar de que cada persona a la que se refería su historia quedaba boquiabierta, lo cierto es que yo me sentía mucho más cercano a la tragedia de mis amigos con padres desaparecidos que a mi propia historia familiar. Siempre me sentí más hijo de la ESMA que nieto de Auschwitz, por así decirlo. Y para mí esto es algo muy importante. Es la toma de conciencia en esa memoria. Entonces, eso de sentirse más hijo de la ESMA que nieto de Auschwitz es muy importante porque pone en el eje de la memoria estos dos momentos históricos, que sería, digamos, algo muy importante para tener en cuenta como aporte de la literatura argentina al tema del Holocausto. Bueno, no voy a seguir hablando de esto. En el desafortunado, Ariel Magnus da el clavo en un reportaje lo que quiso hacer. ¿Por qué quiere hablar de Eichmann en la Argentina? ¿Cuál es su intención? En realidad su intención es detectar o marcar algo de la literatura de la Argentina que a él le preocupa. Mirar nuestras costumbres desde ojos extranjeros es de las cosas que más disfruto. Acá se agregó un segundo extrañamiento, que es el nazismo de sus ojos. Volver a mirar el truco o el fútbol o las parrillas en los jardines desde esa perspectiva no lo pienso como metáfora, sino como lo que le da consistencia a un personaje y lo que hace interesante su mirada para el lector argentino. Es como si me hubiera ido de viaje al país de la mentalidad alemana, vanidad nazi, y a la vuelta me hiciera la típica pregunta: ¿y cómo nos ven desde allá? Y eso es lo que él trata de hacer. O sea, en general es una gran crítica al peronismo, pero también un resguardo acerca de que el mismo Eichmann dice que Perón jamás podía ser un nazi. O sea, es desarticular o desmembrar esta idea de que el nazismo tiene algo que ver con el peronismo. Cosa que los historiadores lo tienen muy resueltos, y está muy claro qué tipo de nacionalismo representa a Perón, y no tiene nada que ver con nacionalsocialismo, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante es que él pone esos argumentos en la mente, para el lector, en la mente de Eichmann, y todo lo que Eichmann ve del peronismo está en una crítica a esa idea simplificada de decir, bueno, Perón era un nazi. No, no era nazi. Y lo dice Eichmann en este personaje. Es muy interesante este cruce de imágenes. Bien, esto ya lo comenté. Una de las cosas que también me interesa, porque me asombra de Minaberri, es que Minaberri toma tópicos del tema del Holocausto que en ese momento, cuando él está escribiendo su novela gráfica, la está dibujando, son temas que son casi tabúes dentro de lo que es la historia del Holocausto. Y uno de los temas que más me interesa es la idea de los niños robados, porque tiene que ver también con un cruce de los niños robados por los militares. El tema es que dentro de esos tópicos que son los niños robados, en realidad aparece en la literatura argentina antes, porque el tema de los niños robados, cuando pierden su identidad, es previo, se hace visible acá en los juicios a la Junta, y posteriormente ese tema toma cuerpo en la literatura, en las denuncias, en Alemania. Estoy hablando de esta institución, Lebensborn, que era una especie de granja de cría de niños nazis. Entonces, las mujeres que eran consideradas arias, que normalmente pertenecían al SS, se ofrecían a tener hijos con jefes nazis, y esos se criaban en una granja. Granjas que estaban algunas en Alemania, por eso digo granjas como granjas de pollos horribles. Y bueno, un caso famoso de eso de Lebensborn es una de las cantantes de ABBA, que no me acuerdo de la morocha. Sí, bueno, una de ellas ha nacido en Suecia justamente fruto de este curso. La idea es que esos chicos después no sabían quién eran sus padres. Frida. Frida, exacto.
Agneta no es. No, era Morocho. Bueno, estos perdones casi vintage, pero bueno. No corresponde. Bueno, justamente acá, en una de las sagas de Dora, aparece el personaje de una alemana, hija de un ex jerarca nazi, que está muy bien ubicado en Berlín, y ella a su vez descubre, a través de una canción de cuna que recupera, su madre era polaca y Dora hace para que vaya a Polonia a encontrarse con su verdadera madre. Bueno, breve comentario. Todo esto es para que ustedes se pongan alguna vez a leer todo esto. Bueno, entonces, ¿cómo aparece? Primeramente, es un lugar ambiguo y, como ya lo dije, lo anticipé, estamos luchando con que la historia no quede demasiado del lado de lo maravillosamente odiosos que eran, lo digo a propósito así, maravillosamente odiosos porque el mal nos atrae. Entonces estamos muy fascinados por esas figuras nazis, pero desatendemos a las víctimas. Entonces la idea es cómo la literatura intenta darle un perfil atractivo a estas pobres víctimas. Y sobre todo, hacer un enlace con el fenómeno de la inmigración judía en Argentina. Entonces, más allá de los datos, esto también tampoco se lo voy a dar, una constante en esa literatura es hablar de los problemas de adaptación que tiene la inmigración judía, ya sea previa a la Segunda Guerra Mundial o posterior a la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, desconocimiento de idiomas, desconocimiento de la cultura, una ausencia de ayuda gubernamental, una gran presencia de asociaciones sin fines de lucro de comunidades judías que han ayudado mucho, en fin, hay mucho para hablar. Ellos son los que a su vez se hacen cargo y apuntalan a aquellos que entran al país sin papeles o clandestinamente y son víctimas del Holocausto. Entonces hay un doble rostro y hay una doble presencia que se tiene que ver, que es un país que al mismo tiempo es codiciado, porque es la última posibilidad de salvarse, y al mismo tiempo es odiado porque tienen que sobrevivir el repudio, la ignorancia, están obligados a silenciarse. Entonces, lo que podemos ver es que desde la literatura alemana también Argentina aparece como figura literaria. Entonces acá puse algunos ejemplos. Esas son novelas alemanas que no están traducidas al español, y yo les digo por qué, porque son como novelones, como la primera, donde se juega con algo muy importante. O sea, ¿qué es Argentina? Es Buenos Aires, es el tango, son las fuerzas policiales o militares corruptas, es antisemitismo y es el nacionalismo peronista. O sea, eso es todo un cliché. Y en el caso, por ejemplo, de esta novela, 3 Minuten über Wirklichkeit, todavía es un cruce, otra vuelta de tuerca, porque el padre del alemán, que había sido nazi, termina siendo oficial de Alemania Oriental y se entrena en Cuba, y en Cuba conoce creo que a la madre de la chica, y después termina siendo que la chica es hermanastra de la alemana. No, es un cruce. No, sí. Bueno, se pasaron con esto, no importa. La idea es que ella descubre su identidad acá en Buenos Aires. O sea, de nuevo estamos con estas identidades que se cubren a través del argentino. Y después, otra escritora, Gisela Heidenreich, que es muy importante porque es la primera que escribe sobre estos niños nacidos en Lebensborn. Es la primera que escribe en Alemania sobre el tema. Incluso hace una asociación para descubrir, para que las personas que no conocen su identidad o sospechan que su identidad está falseada, descubrir a dónde nacieron y quién pueden nacer sus padres, de los cuales hacen el rastro. Y Gisela, descubriendo la historia de su madre, llega a la Argentina
y empieza a descubrir que su padre verdadero era un diplomático alemán que donde estuvo en Buenos Aires. Y esta novela, las tres que tiene, es una novela que hace sobre sus investigaciones en Buenos Aires. Y describe, por supuesto que todos llegan como en las películas, llegan en el verano en Buenos Aires, están fascinados con el verano y el sol y demás, pero detrás de eso está la historia negra. Y tengo para literatura norteamericano, es de Nathan Angela, que es Ministerio de Casos Especiales, que es una novela muy extraña, porque este autor nunca ha estado en Buenos Aires, y lo que describe Buenos Aires es todo ficcional. Bastante bien, pero es muy extraño. Bueno, entre otras cosas, quiero marcar esto, de cómo aparece la literatura argentina, y el otro tema es las autoficciones. Esto es un trabajo posterior, para no hablar solamente de literatura argentina, puse autoficciones escritas por Günther Drexler, que es el padre de Jorge Drexler, uruguayos, que me perdonen, pero los voy a meter en el corpus argentino. Fritz Kallman, muy importante, un libro muy importante, que cuenta sus procesos migratorios en Argentina, y Egon Schwarz, que ha sido nuestro colega y profesor de germanística, donde ellos hacen algo muy importante, es evitar que ese recuerdo se fosilice, y lo que describen a través de su biografía son facetas casi desconocidas. Por ejemplo, cómo se combina la migración judía a Bolivia con los parientes que tienen en Argentina, o por qué terminan en Uruguay, cuando en realidad deseaban llegar a la Argentina. En fin, hay facetas muy interesantes del proceso migratorio. Bueno, ya vamos a ir pasando. Entonces, no hay problema que te retrases porque hay un evento menos, así que hay media hora más de marketing, si quieres. no, pero tampoco tampoco la pavada. A mí el tema me fascina, pero no quiero abusar de su paciencia. Entonces, ¿cómo se puede construir un canon literario, un corpus? Desde mediados de los 90 en adelante se acrecienta el número de memorias autobiográficas de las víctimas del Holocausto y las sucesivas ficcionalizaciones, tanto en la literatura como en el cine, en lengua alemana y en español. A comienzos del siglo XXI, el canon cambia en el sentido de que ahora son recreaciones de autobiografías creadas por hijos y nietos en el marco de la memoria, y los ejemplos se multiplican a gran velocidad. O sea, sí se puede armar, y de hecho lo tengo armado, pero bueno, es el fruto de muchos años. Y lo que sí me llama mucho la atención es que todo esto genera, a su vez, enlaces transnacionales. ¿Por qué? Porque hay una literatura del exilio en Alemania que tiene que ver con el exilio de los judíos alemanes en Cuba, que eso es un tema también nuevo, en Shanghái y en Estados Unidos. Este exilio a distintos ejes es muy interesante porque tenemos, por ejemplo, aportes de Irene Dije para Estados Unidos, Úrsula Kregel para hablar de Cuba y de Shanghái, y Maggie Schiller, que habla de su exilio en Uruguay. Ya no como víctima del Holocausto, sino como parte de la banda Baader-Meinhof, que después de la cárcel tenía en Uruguay. Muy interesante. Bueno, entonces, ¿hay un aporte para la enseñanza del Holocausto en las universidades? Sí. ¿Por qué? Mi experiencia para enseñar el Holocausto, tanto acá como tanto acá como en Alemania, es que en general la idea de enseñar acerca del Holocausto se convierte en parte de la currícula educacional desde, no digo jardín de infantes, pero casi escuela primaria. Entonces, ¿qué pasa? En general, en Alemania, me ha pasado el rostro de unos seminarios que dicen, no queremos saber más nada. Tienen 20 años, estamos hasta acá de información, documentales. Es mucho sufrimiento, nosotros ya no tenemos nada que ver con eso, no nos hable más del Holocausto. Hay un hartazgo. Y en Argentina lo que hay es ciertos clichés que se van enseñando, en el caso de que se enseña el Holocausto, pero mi idea es que entrar el tema del Holocausto a través de las producciones argentinas.
tanto para estudiantes de secundaria como alumnos universitarios. Y de cómo desde la óptica de la literatura argentina podemos entrar a un tema que es un tema universal. Y acá es lo que quiero marcar. Hay instituciones educativas o culturales de sesgo nacionalista que desalientan la lectura crítica o la discusión de ciertos hechos infamantes. O sea, todo esto está planteado después del juicio de la Junta. O sea, la gente no ha cambiado y hay un reaccionarismo a afrontar el tema. ¿Y de qué manera lo hacen? Diciendo, esto es muy feo, muy terrible para los chicos, o demasiado traumático, y nuestros jóvenes viven en películas de terror mucho más sangrientas y más crueles, o sea que ellos tienen que entrar por esa épica de los medios a una realidad que pudo haber sido muy bien la de sus abuelos, pero ellos la tienen que vivir como posibles, y esa identificación ya no se hace por lazos familiares, sino por esta capacidad de empatizar con un héroe que está luchando con todo tipo de problemáticas. Yo sé que en las escuelas secundarias normalmente se da Maus de Spiegelman, y por supuesto que Maus de Spiegelman es el modelo para novelas gráficas sobre el tema del Holocausto. Pero si tenemos producciones argentinas como Borodiller o Minaberri, ¿por qué no entrar al tema a través de ellos? Yo creo que los mismos alumnos en novela gráfica, por reconocer lo que en las viñetas aparece como código de comprensión, paisajes de carteles, paisajes de Berlín y demás, ellos mismos pueden descubrir elementos muy importantes acerca de eso. Bueno. Qué buena pregunta, sí. Jessica. ¿Las novelas de Ignacio Minaberri se consiguen? Sí. Sí, se consiguen. De hecho, ahora van a reeditar el número 1 y el 2 juntos porque los tenía la editorial de Liniers que hace rato no los Sí. Lo van a reeditar. Los otros están. Sí. No, yo no, por fidelidad, no los tengo en PDF. Bien, no importa. O sea, los chicos igual tienen acceso a la novela gráfica, quizás mucho más fácil. Otra obra que se da en la secundaria son los nombres prestados, y ese me olvidé de mencionarlo. Es una novela muy fácil de leer, está pensada para una. Es de Verónica Chayek y está pensado para niños, y ella a su vez tiene la idea de que visita colegios y lee partes de su obra, y Los nombres prestados también es una novela muy apta para enseñar Holocausto. Bueno, muchas gracias.